63 78 41, 15 63 78 42. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Horacio Rodríguez Egaña les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones junto a sus familias y amigos, esperando que el 2025 nos encuentre trabajando juntos y en paz en esta profesión que tanto disfrutamos. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Vela y Cornaló
comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 2 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 86%. Se va un escondido, primera. Siempre canto, siempre bailo, todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo, todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto, todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto, todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy, pero voy al pago todos los domingos, todos los domingos. Aprendan, muchachos, a sentir lo argentino. Aprendan nuestras canciones que nunca causan desdoro, pues ellas son el hilo de oro que bordan las tradiciones. Tengan algunas nociones de esquila, doma, yerra. Descubran lo que se encierra en los trabajos camperos. No parezcan extranjeros, estando en su propia tierra. Nuestro canto es esperanza de un tiempo nuevo por venir. La voz de la Pachamama se levanta, vive, trabaja, sueña y canta. Y a pesar de los avatares e infortunios, no te calles nunca. Levanta tu guitarra y canta, país. Canta, país. Canta. Navidad llegó y llegó el amor y en los corazones reina la ilusión. Navidad llegó y llegó la paz y en los corazones reina la amistad. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. María y el niño sonríen con José, mirando a los pastores que llegan a Belén. Pastores de Belén, como ángeles cantar, escuchen las campanas que anuncian Navidad. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Los tres reyes magos la estrella seguirán, cargados de regalos al niño adorarán. Por el niño Dios, todos aquí están, festejemos juntos, llegó la Navidad. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Din don dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Estás escuchando Sentimiento Nacional.
claro, estamos celebrando, estamos en plena Navidad, fecha muy cara a los sentimientos de todos los cristianos. Estamos atravesando este acontecimiento que ocurrió hace miles de años y que cada 25 de diciembre recordamos aquel hecho, aquel acontecimiento y renovamos las esperanzas y la fe de nuestro Salvador que nació allá en Belén, con nuestro niño Jesús, y lo hacemos con alegría, con algarabía, con mucha fe, muchas esperanzas en que este niño que acaba de nacer nos traiga la paz, la justicia, el bienestar y el progreso a nuestro pueblo argentino. Por eso comenzamos así, con esta música tan linda, ¿no? Que es una caricia para nuestro corazón, para nuestra alma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Don Ramón, doña María, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes para compartir un poco de música folclórica argentina. Y esto también, esto de la Navidad, tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y por ello forma parte de nuestro folclore argentino. Porque el folclore es justamente eso, renovar las costumbres, renovar las tradiciones, defender las tradiciones y continuar por siempre con nuestras buenas costumbres, que es celebrar estas fechas tan hermosas, donde la familia se reúne, los amigos se reúnen para celebrar. Y estamos ahí nomás, ya golpeando las puertas del 2025. De pronto se abrirán esas puertas y entraremos un año nuevo. Dios quiera que sea con prosperidad y con mucha paz para nuestro querido país. Esto es tradición, esto es costumbres nuestras muy arraigadas en el pueblo argentino. Y por eso también forma parte de nuestro folclore. Esto es Sentimiento Nacional, una propuesta de su radio amiga LT25 Radio Guaraní, a través de su amplitud modulada 970 kHz y frecuencia modulada 107.1 MHz. Estamos en calle San Martín, 1380 de la ciudad que nació con la patria, Curuzucuatiá, la sucursal del cielo, aquí en el corazón mismo de la provincia de Corrientes, en nuestra querida, amada República Argentina. En este último programa del año 2024 hacemos Sentimiento Nacional hoy, domingo 29 ya de diciembre del 24. Ahí nomás, se nos está yendo. Esperemos que nos trate mejor este año nuevo que se aproxima. Un poquito mejor. Jorge Alberto El Pichi Medina me acompaña hoy desde los controles técnicos y en la puesta al aire, en este último programa del año. Esperemos que por muchos años más podamos seguir juntos para compartir con ustedes esta música que nos apasiona, que nos gusta tanto a ustedes como a nosotros. Nuestro teléfono es el 42 35 36, teléfono fijo de nuestra emisora, 42 35 36. Y bueno, vamos a continuar entonces porque hay mucha música, mucha música que hemos traído, un programa especial, una selección especial para compartir con ustedes en este día, último día de Sentimiento Nacional
en este año 2024, ¿no? Vamos a escuchar a los Jarcas, ¿eh? Ellos nos van a traer de Ulises Hermosa y Gonzalo Hermosa, los hermanos que forman parte del grupo Los Jarcas, esta hermosa canción, un villancico que se llama Estrella de Belén. Estrella de Belén, Los Jarcas. Yo le ofrezco a mi niñito en su cuna de Belén, de la luna un pedacito, una estrella azul también. Sus ojitos son tan dulces, si ellos me quieren mirar, en la luz de sus pupilas todo el cielo llueve allá. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mí. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. A mi niñito en su cuna de Belén, de la luna un pedacito, una estrella azul también. Sus ojitos son tan dulces, si ellos me quieren mirar, en la luz de sus pupilas todo el cielo llueve allá. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Y esto que viene a continuación también tiene mucho que ver, porque no es casualidad que el niño haya llegado al mundo, sino que con su llegada Él nos trae un mensaje de amor y de paz a todos los hombres del mundo. Por eso vamos a escuchar a las voces del Saletral en un taquirari de Cesario Gabaraín, una hermosa taquirari en las voces del Saletral, mensajero de la paz. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Ya está amaneciendo. Veo los primeros rayos del sol que me iluminan. Si vieran qué bonito es ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz,
mandó de dos en dos, los mandó a las ciudades y lugares donde iba él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Pidan al dueño del campo que envíe más obreros a sus mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Al entrar en cada casa, saluden anunciando la paz. Cuando alguien lo reciba, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciará. Quien recibe la palabra habrá recibido paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. 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 Esto que viene a continuación es un hermoso villancico, muy popular, una obra de Sergio Villar. Y aquí nos va a interpretar el recordado y gran autor, compositor, cantor que fue don Julio Molina Cabral. ¿Lo recuerdan a Julio Molina Cabral? Tantos éxitos que hemos cantado junto a Julio Molina Cabral. Sergio Villar es el autor de este villancico y su título, como les dije, muy conocido, muy popular, es Huachitorito. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Al guachihuachi torito, torito del portalcito.
Levanta la vista al cielo y verás al niñito Dios vestidito de raso blanco para echarte la bendición. La 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 la. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor. De la flor nació María, de María el Salvador. La 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 la. Pisa, pisa, pastorcillo, vamos todos con fe y valor, que nació nuestro Redentor, ofrezcámosle el corazón. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. La 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 la. Esto que viene a continuación le pertenece a un sacerdote y compositor austríaco, nacido en Salzburgo, Austria. Él se llamaba Joseph Franz Mohr. Joseph Franz Mohr es el autor de este hermoso villancico, también muy popular, muy conocido en todo el mundo. Y aquí vamos a escuchar la versión de los Tequis. Los Tequis, este villancico de Joseph Franz Mohr, ustedes lo conocen. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duermen derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor,
seguramente habrán oído hablar alguna vez, lo habrán escuchado, lo habrán visto cantar a Joaquín Castro, nacido en Tostado, provincia de Santa Fe. Todos lo conocimos como Coco Díaz. Era un cantor chamamecero. Y a veces solía hacer canciones así media jocosa, ¿no? A algunos les puede gustar, a otros no, pero durante un tiempo, hace mucho ya, allá por los años 70, él hacía este tipo de chamamé, ¿no? E hizo, no es que compuso él, lo compusieron Martín Rolán y José Berardi, y le compusieron este chamamé. Y le interpreta Coco Díaz a su manera. Coco Díaz, de Martín Rolán y José Berardi, Chau, Año Viejo. Dale. ¡Lleva campán para el viejo! ¡Viva el año nuevo, muchachos! Despidiendo el año viejo, bailemos sin descansar. Con las campas por oro, esta orquesta singular que se viste de alegría para las penas olvidar. Y esperan al año nuevo llenos de felicidad. Chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, 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 año viejo. Chao, mijito. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Yo te despido, año viejo. Meta a brindar sin resuello. Yo te recibo, año nuevo. Bien borrachito y con sueño. Mi rocotonga, mi chiquitita, mi bopopombo, mi bomboncito, mi gorda linda, mi bebebito, mi chupu, chuchu, chuchu, chupu, chupu, yuyu. Me entusiasmé, hermano. ¡Quiero, muchachos! ¡Arriba los sordos, viejos! Recibamos el año nuevo lleno de felicidad. Si no hay sidra, dele al vino hasta que no aguante más. Si le queda un restito, no se me vaya a quedar. Saque a bailar las mujeres y todo el mundo a cantar. Chao, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, 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 año viejo. Chao, mijito. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Yo te despido, año viejo. Meta a brindar sin resuello. Yo te recibo, año nuevo. Bien borrachito y con sueño. Chao, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Está llorando, che. ¿Acaso que está borracho? No, que ya está borracho, hermano. ¿Y por qué llorás, Coco? Me acuerdo de la burra de Don Gallardo, hermano. Esta otra canción tan linda que viene a continuación es obra de dos grandes compositores como lo fueron Vega Pereda y Óscar Arturo Mazzanti. Óscar Arturo Mazzanti no es otro que el popular compositor Óscar Cacho Valles. Ese era el nombre artístico, Óscar Cacho Valles. Su verdadero nombre, Óscar Arturo Mazzanti. Óscar junto a Vega Pereda hicieron esta hermosa canción que aquí nos van a interpretar los cantores de Quillahuasi, los cantores de la Casa de la Luna. Nos van a interpretar Camino al Pesebre. Estás escuchando Sentimiento Nacional.
recién nació. La estrella nos guía por el callejón. Camino al pesebre donde el rey está. Iremos llegando a su majestad. Pastorcito, corra, corra por el caminito a pedirle una gracia al niñito Dios y a la Virgen María su bendición. Algarabía de Navidad, los Reyes Magos al pesebre llegando están. En la noche buena de rodillas a rezar, su canción de cuna luego todos han de cantar. Adorando al niño que recién nació, iremos de vuelta por el callejón, llevando en el alma con su bendición la sagrada imagen del niñito Dios. Del niñito Dios. Este señor, compositor, cantor, nacido allá en La Consulta, provincia de Mendoza, bajo el nombre de Reinaldo Daniel Altamirano. Después de separarse de sus hermanos de Mario y Julio, que ellos eran los Altamirano, se separa Daniel y se acercó con Martos y Alejandro Sanz, Julio Sáenz, conforman un trío, los de siempre. Y con ellos grabó este tema que le pertenece, que lo escribió Daniel Altamirano, donde nos cuenta una hermosa historia del niño Jesús. Vamos a escuchar a los de siempre de Reinaldo Daniel Altamirano, El niño y el hombre. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ven, no tengas miedo. ¡Qué manitos más sucias! ¡Qué ojitos de travieso! Ven, no te vayas, regálame la luz de tu mirada. Yo te daré mi torpe y triste mano, mi mano de hombre solo sin amor. Juega conmigo a que entiendes, y si no comprendes, échate a reír. Llévame al sol de los campos y al humo celeste de un
tiempo feliz. Ese tu tiempo que llevas y suena campanas lejanas en mí. Yo sé que junto a ti renacerá la luz y volverá mi alma a ser feliz. Yo sé que junto a ti renacerá la luz y volverá mi alma a ser feliz. ¿Cómo explicarte a ti? ¿Cómo llegar, no sé, simplemente a entendernos? Si en ti nace la luz. Yo soy sombra hace tiempo. Dime, ¿a dónde están los verdes caminos de esos días? ¿A dónde el arco iris de mi alma? La ilusión. ¿Por qué cambió mi padre? Y envejecieron soles. Y se llenó de inviernos el huerto de mi madre. Y mi hermano me quiere decir no sé qué cosas. Y me mira y se calla y callamos los dos. Mi abuelo se fue y nadie volvió a contarme un cuento. Ya no quedan abuelos con magias y color. Mira, recuerdo uno de una estrella en Belén. Un cuento que decía, pero ven, no te vayas, Jesús. Ayúdame a encontrar la estrella de aquel tiempo. Aquel niño que fui y que ya no lo tengo. Aquel niño que fui y que ya no lo tengo. Yo sé que junto a ti renacerá la luz y volverá mi alma a ser feliz. La 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 Los domingos, el folclore vive en la AM 970. El folclore está en Sentimiento Nacional. Allá por los años 60 y principios de los 70, el gran santafesino, pianista, compositor, enorme compositor, don Ariel Ramírez, junto a otro gran compositor como fue don Félix Luna, hicieron una obra maravillosa, La Navidad Nuestra y la Misa Criolla. Y para llevar a cabo ese trabajo, invitaron a los fronterizos, a la negra Mercedes Sosa, la tucumana, y a Samba Quipildor. Y hicieron esta obra maravillosa, La Misa Criolla y La Navidad Nuestra, 2 discos con canciones preciosas. Y de ese trabajo vamos a extraer un tema que le pertenece a Ariel Ramírez, y aquí lo interpretan los fronterizos de aquel trabajo, La Misa Criolla. Y nos cuenta Ariel Ramírez cómo se conoció la noticia de que llegaba a Belén, a Nazaret, llegaba el niño Jesús. Aquí están, de Ariel Ramírez, Los Fronterizos, este hermoso chamamé, La Anunciación. Dale. Jinete de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel. Con
sable punta de estrella, el muelle plata estaba cate. Que Dios te salve María, la más bonita cuñatay. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu numí. Soy esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelve vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñatay. Los ojos son 2 estrellas, su voz el canto del Yerutí. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Nuestro Mateo Villalba, este petizo de oro de la guitarra, ¿no? Una vez reunió a muchos cantores muy populares, muy conocidos, y los invitó a grabar un disco. Él hizo la música y la letra. E hizo un tema muy sentido para nosotros los provincianos, los pueblerinos, los que formamos la comunidad de los pueblos pequeños del interior, que muchas veces en busca de progreso, de trabajo, de estudio, nos alejamos del pueblo, nos vamos, pero siempre nos trae la nostalgia de volver algún día a nuestro pueblo, recorrer sus calles, visitar la vieja casa, los amigos, los parientes. Siempre nos queda esa angustia, ¿no? De esa gana de volver. Y aquí mismo en nuestro pueblo se nota que vecinos, que la gurizada que se fueron para esta fecha empiezan a retornar, vuelven a su casa natal, a su familia, a sus amigos, y son felices con ese retorno, con ese reencuentro. Mateo Villalba, conocedor de esto, se fue muy joven, 17, 18 años, se fue para Buenos Aires y gracias a Dios le fue bien, triunfó y logró que lo que él se propuso, que era mostrar su música, la nuestra, chamamé, allá en Buenos Aires. Y entonces escribió una canción hermosa y lo convocó al gran Roberto Galarza. Lo invitó al Zorzal Correntino a que le ponga la voz para interpretar este hermoso chamamé. Mateo con su guitarra, Roberto Galarza con su voz. Siempre, diciembre. Verano lento, diciembre llega, ya
quema el norte en mi respirar. Mis ojos lejos, el canto cerca, se bebe el vino de mi ansiedad. Allá en las tardes se riega el patio, va madurando la Navidad. Sangra la ausencia de mi pueblo santo, siempre en diciembre el regresar. Volveré en diciembre a mi pueblo, porque él tiene los ojos del adiós y el regreso. Volveré con mis tontos antojos de inviernos a regar el rosal de la casa natal. Diciembre me viste el alma de gris y verde, de lluvia y sol. Me cuenta historias de las guitarras, me vuelve niño el corazón. Diciembre tiene clamor de encuentros, sueños dormidos y el despertar. Tiene nostalgia de pueblo lejos, la noche buena y la Navidad. Volveré, volveré en diciembre a mi pueblo, porque él tiene los ojos del adiós y el regreso. Volveré con mis tontos antojos de inviernos a regar el rosal casa natal. Volveré con mis tontos antojos de inviernos a regar el rosal de la casa natal. Qué hermoso. Mateo y el gran Roberto. Qué hermoso. Bueno, Pichi, estamos llegando a la hora 9. Vamos a regalarle una chapita a don Ramón y doña María. Esta es una canción bellísima que también la compuso Reinaldo Daniel Altamirano, ya como solista. Después vamos a ir a la pausa publicitaria de la radio, pero antes vamos a escuchar a Daniel Altamirano en esta muy conocida canción que él compusiera y él la interpreta. Daniel Altamirano, Dios a la una. Dios, desde la noche de mi ayer, Dios en el aroma que no hallé, Dios en la sonrisa que encontré, Dios allá en el niño que no fue,
Dios desde la infancia hasta crecer. Dios cuando perdí a los que amé. Dios cuando lloraba sin saber. Siempre sin llamarte te encontré. No sé en qué calle me dirás buen día. Tanto tiempo que no estamos juntos. Yo te diré, estoy tan ocupado últimamente. Y si te arrimas esta noche a casa, así charlamos y cenamos juntos. Dios, esta noche cenaremos juntos. Habrá buen vino y estará en la mesa lo más querido de mi vida entera, y algún recuerdo que golpeó a mi puerta. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá a la una. Sabes de mí lo que de ti no supe nunca. Tal vez no pregunté, o todos me engañaban. Pero hoy sé que tu nombre me recuerda un milagro que se ha quedado a oscuras en nuestro corazón. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá a la una. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá a la una. Dios, no te olvides, la mesa estará puesta con flores, mantel blanco y en la puerta el barullo de los chicos jugando. Dios, espera, no te olvides, esta noche a la una. Es la hora 9 en punto. ¿Querés escuchar folclore? Entonces quédate en guaraní, pues en Sentimiento Nacional vive el folclore. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras.
Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local.
con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 86%. Sentimiento nacional. La expresión más alta en folclore. Vivilo en guaraní. AM970. Bueno, aquí estamos nuevamente junto a ustedes y suelen decir, ¿no?, que el trabajo es salud. También suelen decir que el humor, la risa, también es salud. Cuando vos te reís, son muchos los músculos del cuerpo, de la cara, del abdomen, que se mueven con la risa, con la carcajada. Por eso el humor es bueno. Y le vamos a agregar un poquito de humor a esta mañana. Viene bien un poquito de humor. Y qué mejor que convocarlo a don Luis Landicina, que de esto él sabe mucho y nos va a contar. Y escuchen lo que nos cuenta don Luis Landicina, porque es así, chamigo, tal cual, tal cual nos cuenta. Así somos los argentinos. Él nos cuenta lo que pasa en cada hogar cuando llegan estas fiestas de fin de año. Escúchelo, don Luis Landicina. Dale. La otra cosa que me dijeron, no se vaya a olvidar de la fiesta de Navidad. Ustedes saben que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre
con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Por una cuestión de afecto a los abuelos y a los bisabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años le dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, nosotros somos papel pintado, che. Nosotros no tenemos tradición. Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra. Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Nos juntamos, somos todos muy familiares, entonces es como una tradición. Entonces, todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Y él es una suerte de cirujano. Viene con sus guantes, con su pechera para que no le caliente la parrilla la panza, para no ensuciarse, su chaira, su cuchillo, sus tenedores largos, todo, instrumental, como si fuera a operar, pero asado para Navidad o Año Nuevo. Esto que yo les decía a ustedes, decir de lo que comemos, Navidad o Año Nuevo. ¿Cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Comemos, pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes, la pasta. Y si tiene algunos años, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona o a... Entonces arrancan con el asador, que a eso a las 4:30 dice, che, prepara todas las leñitas, algo para el asador, y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos, la abuela viene con tacos altos, caminando con los tobillos, porque nunca usa taco alto, y con los bolsos, con los regalos para los nietos, transpirado hasta las muelas. ¡Llegaron los abuelos! ¡Llegaron los abuelos! ¡Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente! ¡Ay, estoy harta! ¡Ay, tráeme una chancleta, tráeme una chancleta! Entonces le pegan el grito al encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. Che, llegaron los abuelos, están transpirando, che, una cerveza para los abuelos.
Y el otro dice, para los abuelos nomás. Para todo, che, hay que acompañar. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado, que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión que él viaja. Entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepan. Entonces dice, mira, se traje unas botellas de Torrontés, de Cafayate, Salta, hermano. Ya lo traje preparado, bien frío. ¿Salteño? Sí, señor. No sabe lo que es, pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al Torrontés del tío este que... Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes que me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier bodrio. Averiguo bien, si la cosecha anduvo bien, compro. Traje un Borgoña de San Juan. Dice, pero ojo, el que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, ¿eh? Pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú, porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, viste que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa, te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad, güey. Se empareja todo ahí. Decir que la abuela está fresca y dice Feliz Navidad, si no sabe ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulces. Porque son las 12. Traigan sidra, che, que va a pasar las 12, sidra. Trae los pan dulces, trae. Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae. Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran los turrones, en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Y se come, hermano, porque uno cree que es obligación determinar, que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garrapiñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante, y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa, ¿eh? Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda, y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosas abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che, nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta.
¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago, ¿eh? Que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago está internado a tener familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Bueno, les dije que era cierto, ¿no? Absolutamente cierto lo que nos cuenta el argentino. Así hecha, amigo. Bueno, vamos a escuchar un chamamecito, Pichi. Ahí está otra vez Daniel Altamirano. Compuso un chamamé muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y él mismo lo interpreta acá. Daniel Altamirano, Che, Gomecito. Me está pidiendo la sangre un trago y hacer la noche donde haya amor. Beber un trago largo de dicha, aunque sea un día. Después quién sabe. Amigo, la vida es linda, después de todo nada es mejor. Y nunca es pareja la ley del hombre. Y pasa de todo en la viña de Dios. Y uno es el fruto de la tierra misma, y la tierra calla, nunca se queja. Por eso al grito lo hago canción. Está levantándose la cosecha, el sol es bueno para el algodón y los braceros están contentos. Fin de semana paga el patrón. Desde la Tigra a San Bernardo se oye el zumbar de este chamamé. Hasta el bolicho de Gómezito llega la gente de Ayaíte. Sirva cerveza, Che Gómezito, y la acordeona que suene bien, que si la vida tiene tristezas, en la bailanta la olvidaré. Para el que nace bracero y pobre, la vida cabe en un chamamé. Por eso dejo en el baile el alma hasta que llega el amanecer. Saqué una foto a la minuta con esa guaina que bailaré para recordarme cuando esté lejos de los amores que aquí dejé. Desde la Tigra a San Bernardo se oye el zumbar de este chamamé. Hasta el bolicho de Gómezito llega la gente de Ayaíte. Sirva cerveza, Che Gómezito, y la acordeona que suene bien, que si la vida tiene tristezas, en la bailanta la olvidaré. Para el que nace bracero y pobre,
la vida cabe en un chamamé. Por eso dejo en el baile el alma hasta que llega el amanecer. Hasta que llega el amanecer. Hasta que llega el amanecer. Oscar Esperanza Palavecino. Así se llama esta gente. Le dicen el chaqueño. Pero en realidad no es porque sea del Chaco, de la provincia del Chaco. Él es salteño. Nació en un pueblito de Salta, ya al límite con el Chaco. Y a esa zona se le llama la región chaqueña o de la selva chaqueña, a esa zona donde él nació. El pueblito se llama Rancho El Ñato, de ahí es oriundo el chaqueño palavecino. Y él nos va a interpretar un carnaval cruceño de Aida Soria Galvarro. Así se llama esta guaina. Aida Soria Galvarro. Ella escribió este carnaval cruceño que nos va a interpretar el chaqueño palavecino. Gotita de arisca, miel. Arisca miel, bracita de luna nueva, sueñito de colibrí, silvestre niña morena, ojito de piquillín, pechito de tuna fresca, cadera de albahaca en flor, ají picante tus piernas. Así estoy yo, cebado cual animal, que por tu amor daría la vida entera y sin temor beber de tu aliento tibio hasta calmar la sed de mis sentimientos. Gotita de arisca miel, panal con dulzor del cielo, tu boca un licor fatal pa' emborracharme de besos, tu cuerpo una flor carnal, lucero de la mañana, que ahuyenta la soledad, que enciende fuego en el alma. Así estoy yo, cebado cual animal, que por tu amor daría la vida entera y sin temor beber de tu aliento tibio hasta calmar la sed de mis sentimientos. Gotita de arisca miel, bracita de luna nueva, sueñito de colibrí, silvestre niña morena, ojito de piquillín, pechito de tuna fresca, cadera de albahaca en flor, ají picante tus piernas. Así estoy yo, cebado cual animal, que por tu amor daría la vida entera y sin temor beber de tu aliento tibio hasta calmar la sed de mi sentimiento, hasta calmar la sed de mi sentimiento. Bueno, este martes que viene, este próximo martes ya
Opama, diciembre. Opama Catú, el 2024. Y después tenemos el 6 de enero, como decía la Tricina, para desempatarnos, el día de los Reyes Magos. Pero para nosotros los correntinos no termina ahí la cosa, pues ya vamos a estar en enero. Y entre el 17 de enero y el 26 de enero, 10 días, a puro chamamé, se viene la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, capital. Fiesta magna, inmensa, que convoca músicos no solamente de Argentina, sino de gran parte del mundo y de los países vecinos, que son convocados para animar esa fiesta, festejar nuestro chamamé, nuestra fiesta mayor de Corrientes. Pero falta todavía algunos días, así que cuando se aproxime más la fecha le vamos a estar ahí contando la grilla de esas 10 noches, los precios de las entradas. Saladita viene la cosa este año con los precios de las entradas. Ya le vamos a estar dando más precisiones en los próximos domingos. Y también los lugares donde se pueden ir adquiriendo las anticipadas. Hay promos para si vos compras anticipada. Hay algunas promos. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para el domingo que viene. Vamos a hablar de los Reyes Magos y vamos a hablar del chamamé, de la fiesta que se viene. Ahora vamos a escuchar a esta jovencita de Arequito, provincia de Santa Fe. La gran, pequeña porque es chiquitita, peticita, Soledad Pastoruti. Aquí junto a su hermana, Natalia, nos van a interpretar este lindo carnavalito, una obra inmensa de Edmundo Porteño Saldívar, así se llama la gente. Fue Edmundo Porteño Saldívar, él es el autor de este carnavalito que nos interpreta Soledad y su hermana Pastoruti, Natalia Pastoruti. Las dos hermanitas nos cantan el humahuaqueño. Dale. Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar.
vamos a escuchar a un cantor, compositor también. Tiene varios discos y él compone sus propios temas. Él se llama Hugo Rivera. Es riojano, como dije, y aquí nos va a interpretar uno de los tantísimos temas que él ha compuesto y ha grabado. Hugo Rivera, su tema Animate, negra. Anímate negra, salgamos de la ranchada, el río viene creciendo y nos va a dejar sin nada. Anímate negra, los chicos tendrán escuela, yo sé que te duele el pago, se está rindiendo la tierra. Me duele que el agua que arrasa te lleve los sueños como una cagada, si es mucho más triste dormir con un ojo cuidando la casa. Si acaso la gente no entiende lo mucho que cuesta sembrar la esperanza pensando en el cielo, después la creciente nos deja sin casa. Anímate negra, habrá que seguir viviendo. Mi espalda se aguanta un chirlo, no quiero seguir sufriendo. Anímate negra, no espero de nadie nada. Se olvidan de tierra firme, se acuerdan si está inundada. Déjame que siga creyendo que tengo dos manos, un cuerpo con alma y a vos mi negrita que sabe de guisos de amor y de patria. Déjame que sé que esta vuelta me tengo confianza y el rancho que hagamos tendrá dos horcones tan lejos del río, más fuertes que el agua. Déjame que siga creyendo que tengo dos manos, un cuerpo con alma y a vos mi negrita que sabe de guisos de amor y de patria. Déjame que sé que esta vuelta me tengo confianza y el rancho que hagamos tendrá dos horcones tan lejos del río, más fuertes que el agua. Anímate negra, salgamos de la ranchada. Hay tres músicos santiagueños ellos. Son integrantes de los manceros santiagueños. Ellos se llaman Pedro Contreras, su hermano Raúl Contreras y Fernando Matos. Los tres son integrantes de los manceros santiagueños y escribieron una canción que le dedican a un pueblo de Santiago del Estero que se llama Huayco Hondo, el pueblito santiagueño, Huayco Hondo. Y Huayco, en lengua aymara o quechua, significa pozo o hueco, hueco hondo, profundo, pozo profundo. Eso significa en lengua quechua. La lengua que se habla ahí en Santiago del Estero y parte de Salta y Jujuy. Como dije, Pedro y Raúl Contreras y Fernando Matos son los autores de esta canción que le dedican a este pueblito santiagueño, Huayco Hondo. Y acá nos va a interpretar esa canción la querida, entrañable, ya desaparecida, pobrecita, se nos fue muy joven, esta guainita, cantoraza, muy buena cantante, Tamarita Castro. Tamara Castro, que se nos fue en un accidente de tránsito en la ruta, cuando volvía de actuar. Y fíjense qué ironía del destino, ¿no? Pero de la forma más tonta.
El marido venía manejando una camionetita donde iban todos los músicos. Y iban tomando mate. Volvían ya a la madrugada, ya el sol afuera. Volvían de la actuación a su pueblo. Y venían tomando mate. Y ahí se le cae el mate con el agua caliente en la falda del marido de Tamarita Castro. Con agua caliente, por supuesto. Y este torpe suelta el volante para limpiarse la hierba y el agua caliente que le cayó en la falda, en las piernas. Por supuesto que se desvió el camino la camioneta y dio vuelta, tumbos, y ahí perdió la vida Tamarita Castro, de la forma más estúpida, más tonta. ¡Qué añame! Bueno, Tamarita Castro, Huayco Hondo, dale. Me prometiste tu corazón, para Huaycondo te llevaré. En mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser. La perfumada flor del humilde chañar en las tibias mañanas me invita a soñar. El viento nos traerá como una bendición arrullos de palomas por el callejón. Y los rayos del sol filtrando en el mistol, muy tiernas esperanzas darán a mi amor. Allá en Huaycondo junto a tu amor mis ilusiones madurarán. Ya no habrá penas, no habrá dolor, será mi sueño felicidad. Será un nido de amor, ternura y fe, canciones de mi tierra yo te cantaré. A la mañana oirás el trino del zorzal y la alegre calandria te saludará. La brisa llevará cantares del ayer, murmullos del río dulce que me vio nacer. Bueno, hace mucho tiempo ya desaparecieron estos muchachos. Hubo un grupo que se llamaban Los Gringos y hacían un chamamé medio raro, ¿no? A su manera. A mí nunca me gustaron. Pero bueno, no es cuestión de gusto de quien conduce un programa, sino de mostrar la música y que quien está del otro lado decida si le gusta o no le gusta. No hay que imponer los gustos de cada uno. Ellos se llamaban los Gringos y grabaron este tema que les pertenece a ellos. La Creída, Los Gringos. Dale. Era una chica muy educada y demás buenita. Era
sencilla como cualquiera de sus amigas. Después que cumple los 18 se puso fina. Solo saluda de vez en cuando nuestra creída. ¿No ves que ella se llama igual que la Carolina? Esa princesa que está más loca que una gallina. Será por eso, calculo yo, que anda presumida. Y cuando pasa todos chumean de la creída. Levanta la ñata, te mira de arriba y no te saluda nuestra creída. Se viste de marca, lucha por supuesto, esa es la creída que hay en el pueblo. De más amigas, ahora solo le queda una que es parecida. Las dos iguales, pero la otra no es tan creída, pues por lo menos saluda un poco más que esta mina. Se bambolea pa' todos lados cuando camina y hace como si no te ve, pero es mentira, pues lo que quiere es darse cuenta de que la miran, porque ella está solo para eso, nuestra creída. Levanta la ñata, te mira de arriba y no te saluda nuestra creída. Se viste de marca, lucha por supuesto, esa es la creída que hay en el pueblo. Los Tequis, grupo musical jujeño, que significa los niños. Acá nosotros en Corrientes decimos los gurises, allá le llaman los Tequis, que significa niños, los niños. Ellos nos van a traer una selección de sayas, lindo ritmo de las sayas de allá bien del norte argentino y parte de Bolivia. Este ritmo, bien picantito, lindo para bailar. Vamos a escucharlo en una selección de sayas, los Tequis. Dale. Baila, 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 morena linda, ja, ja. Así, así, así. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicaló. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicaló. Ey, 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 a bailar la saya minera. ¿Dónde se habrá ido mi negra? Porque me ha dejado solo. ¿Dónde se habrá ido mi negra? Porque me ha dejado solo. En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba mi negra. En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba mi negra. El amor de las mujeres
morenas es fuego, quema, quema, quema. Como la arena en el desierto, quema, quema, quema. El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema. Como la arena en el desierto, quema, quema, quema. Al recordar los amores que ayer vivimos los dos, te busqué por todas partes, no hallé ni un poco de ti. Tus negros ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? Tus negros ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? Y ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los zambos caporales. Y ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los zambos caporales. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Al ritmo negro del corazón, al ritmo negro. Saya boliviana, saya boliviana, saya de gallo Bueno, qué lástima, che. Ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que entrar a salir. Tenemos que entregar el programa. Pero bueno, ¿quién nos quita los bailados, no? Todo un año juntos los domingos a la mañana por la radio amiga, por esta casa que es nuestra casa. No solamente lo que trabajamos acá, sino también de todos los cruzucuateños. Esta es la casa de todos los cruzucuateños, con el esfuerzo y el sacrificio de todos. Esta casa que nació un 13 de febrero del 71, todavía está acá. Es la casa de todos. Esta es la caja de resonancia de todos aquellos que no tienen voz y quieren hablar. Acá, en esta casa, encuentran su espacio. Nosotros somos muy felices de hacer esto cada domingo. Compartir con ustedes nuestra música, nuestra hermosa música argentina. Recorrer todo el país mostrándole la música de todas las regiones de nuestro pueblo, de nuestra querida Argentina. Nos vamos yendo, Pichi, lamentablemente. No nos queda otra. Pero siempre la vida te da oportunidades. Así que el domingo que viene, si Dios y la Virgencita y Tati nos permite, vamos a volver. Y vamos a tratar de mantenernos todos los domingos del año 2025. También junto a ustedes, para compartir esto, que es tan lindo. Don Ramón, doña María, a todos ustedes les deseo lo mejor, que tengan un feliz y próspero 2025, en paz, con alegría, con esperanza. Vamos que podemos los argentinos, vamos. Hemos salido de peores momentos, así que ¿cómo no vamos a salir de esto? De pasito vamos yendo, de a poquito vamos saliendo del pozo, como hacía Aldi Maestro con el trío Laurel. Dentro del pozo estamos saliendo de a poquito, vamos a empujar todos juntos y vamos a salir, si Dios quiere. A todos mis compañeros de trabajo de acá de la radio, a todo el gran plantel que conforma la gran familia de LT25, administrativos, directivos, locutores, conductores de programas, los operadores, todos juntos, metiéndole el hombro a esta campaña tan linda que es de llevar la música y las comunicaciones y todas las noticias, lo que ocurre en el país y en el mundo, están acá. Y la música también, por supuesto, no puede faltar. A todos les dejo mi corazón
Les agradezco por el año hermoso que nos dieron. Y ojalá que este año que viene, en el 25, nos encuentre otra vez juntos. Juntos podemos. Vamos a salir adelante. Y le vamos a meter la música para divertirnos un poco. Nuevamente, gracias a todos. Feliz 2025. Nos encontramos, si Dios quiere, el domingo que viene. Hasta entonces, y muchísimas gracias. Chao. La samba que estoy cantando tiene un dolor en el alma, porque dicen que se ha muerto el llanto de las vidalas, porque dicen que se ha muerto el llanto de la vidala, la vidala santiagueña, la vidalita riojana. Pampeana, la vidalita, samba adentro, son hermanas. Tan diferentes las tres, pero en las ambas hermanas. Si la vidala se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Gualicho para el amor, la vida la santiagueña, riojana para el carnaval, pampeana para la huella. Tan diferentes las tres, pero en las ambas se quedan. Zambita, no llores más, no se ha muerto la vidala. Búscala en tu corazón, Machadito, por Tilcara. Es la hora 10 Búscala en tu punto. corazón, Machadito, por Tilcara. Si la vidala se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3.